Buenas tardes a todos, un placer estar acá. Mi nombre, como bien dijeron, Daniel Hexic, todo el mundo me dice Dano. Soy esposo de José, papá de Fefe, de Toto. Invierto en compañías hace ya un tiempo, soy emprendedor desde los 17 años y una de las pasiones que tengo también es hacer triatlones. Pero no les vengo a hablar ni de bicis, ni de correr, ni de emprender, ni de los startups. Les vengo a contar una historia bien chiquitita acerca de un viaje que comenzó hace más o menos un mes y medio o dos, en el cual me tocó en 12 días recorrer 5 ciudades, 4 países, tomar más de 10 vuelos, subirme a infinitos taxis, tener infinitos cafés, un viaje espectacular de trabajo y todo entrenando todos los días y teniendo un viaje en el cual nos llevamos firmas de contratos y un montón de todas cosas. Y cuando me preguntaban la otra vez, ¿cómo te fue en ese viaje? Lo primero que, como todo emprendedor, siempre respondemos fue espectacular. Firmamos 2 contratos, nos fue increíble. Y cuando me preguntaban, ¿qué hiciste? Y yo me quedaba como, no me acuerdo. No tenía ni entendimiento de lo que había hecho. Pero había hecho tantas cosas, de sol a sol trabajando, entrenando, yendo a lugares en todos los países, en Panamá, en Bogotá, en Miami, en Buenos Aires porque toqué y volví a salir, en México. O sea, no les puedo explicar la cantidad de cosas que hicimos. Y ahí me di cuenta que estaba empezando a sufrir algo que quizás era una suerte de trampa de la eficiencia o trampa de la optimización. Y me di cuenta que mucho de lo que hacía en mi vida era medir cada una de las cosas que hacía para tratar de poder hacer todo junto, hacer todo y cada vez mejor. Entonces, tratar de eficientizarlo. Y a partir de eso empecé a darme cuenta de que hoy tenemos unas herramientas increíbles, ¿no? Que nos permiten medir todo. Nos permiten medir cuánto entrenamos, nos permiten medir cómo dormimos, si tenemos mucho estrés, si pudimos hacer la meditación que teníamos que hacer. Y esas mediciones nos permite, obviamente, cada vez ir un poquito más eficientizando cada una de estas etapas y estas cosas que queremos hacer y poder hacer más cosas de las que nuestros viejos, nuestros abuelos hubiesen hecho y supuestamente mejor. Y esto me hizo clic literal el mismo día antes de salir a Panamá, de ese vuelo, donde estaba en una carrera de los que se llaman un gran fondo de Punta del Este, ahí en Uruguay, con unos amigos. Un gran fondo es una carrera de bicicletas de más de 100 kilómetros, este era de como 140. Salgo feliz, entrenado, pensando en esa carrera, en todos los kilómetros que tenía que hacer, en el terreno y todo. Y a los pocos kilómetros, una persona me pasa, pero a 200 comparado con la velocidad que yo iba, vestido igual a mí, obviamente con el mismo jersey, casco mismo color, bicicleta parecida. ¡Pum! Vuela por los aires, accidente casi fatal. Pero vuela y a niveles lo ves ahí desconfigurado. Y lo primero que pensás es, se terminó la carrera para él, para todos. Empezamos a chocar, a frenar todo. Y por suerte estaba la ambulancia. Antes de que termine la historia, terminó todo bien. Kilómetro 3 de 140. Todo lo que vos estés pensando de tu vida, que eficientizaste la comida, la bebida, las piernas, el entrenamiento para hacer esa carrera, se desconfiguró. Perdí mi pelotón. El pelotón es eso que se va, mientras que vos estás intentando alcanzarlo pensando que vas a llegar. Y empecé a decir, ok, estoy solo, me quedan unos tantos kilómetros, me queda algo para tomar y algo para comer. Y ahí empecé a pensar y a pensar y a pensar en cómo había llegado a esta situación, cómo había entrenado para llegar ahí, cómo había llegado de cansado, cómo había vivido mi familia esta experiencia y que simplemente una vez que terminara esto tenía que terminar, irme al hotel, bañarme, tomarme un bus a Carrasco y subirme a un avión y irme a Panamá. Historia larga corta, llego, feliz, contento, pero la felicidad duraba 30 segundos porque obviamente se me había hecho mucho más larga la carrera, 4 horas y pico pedaleando, termino bajándome, me voy a bañar, me subo al bus y me fui a Carrasco. Y eso fue todo lo que pude disfrutar. Y empecé a pensar, hoy vivimos una etapa donde todo lo eficientizamos. Si estás en la facultad, eficientizás cómo podés calzar más materias, cómo podés preparar un agente de AI mientras que estás terminando de hacer una materia, cómo visitas a tu familia, cómo te tomás algo con tus amigos, cómo haces todo. Y yo había llegado al peor extremo de todo. Había optimizado toda mi vida a niveles casi irrisorios, donde
mi entrenamiento de triatlón, quizás en la bicicleta montada en el rodillo, viendo un video de cómo hacer un agente con ciertas cosas. Tomando calls con una cinta caminadora abajo para aflojarme las patas. Hasta armando agentes para básicamente hacer más de lo que ya venía haciendo. Y dije, acá no estamos haciendo las cosas bien. Porque la trampa era que la optimización es muy buena, pero es muy buena como un criterio, como una herramienta, no como una forma de vida. Y mi vida era básicamente a base de eficientizar todo. Entonces, no es que venga del futuro, pero lo que estoy tratando de decirles es que realmente estamos viendo una vida donde lo medimos todo. Y las cosas que más valor nos agregan hoy a la vida pueden ser cosas simples. Pueden ser un mate con sus viejos. Puede ser tomarse algo en un pregoliche con sus amigos. Puede ser sentarse y ver un atardecer con tu pareja. Esas cosas no hay que medirlas, no hay que eficientizarlas, no hay que elegir con qué amigos, no hay que elegir esos momentos. No tenemos que seguir pensando en que más es mejor. Entonces, lo único que les quiero tratar de traspasar es que la eficiencia te puede llevar a vivir una vida hermosa, porque cada vez que eficientizás haces las cosas mejores. Pero frenen y tómense la dedicación en pensar si esa eficiencia realmente está llevándolos a una vida que ustedes soñaron cuando tenían 17 años y empezaban a emprender, cuando tenían 22 y estaban terminando la facultad y entraban a su primer trabajo. Paren de eficientizarlo, paren de medirlo, disfruten esa vida y traten de tomarse ese tiempo cortito que tenemos para poder pensar que esa vida que elegimos, que vivimos y que si quieren eficientizamos, es la vida que realmente cuando tenías 17 años le elegiste vivir y no la que pasó mientras que vos mirabas el reloj, mientras que vos mirabas el Excel o mientras que mirabas la app que tenías en el teléfono. No dejen que la vida pase, ¿sí? Porque los días son larguísimos, pero los años son cortos y hay que aprovecharlos. Gracias.